Pero empecemos con Japón, ¿de acuerdo? Porque hay mucho debate. Como puedes imaginar, la relativamente nueva primera ministra japonesa Takaichi hizo recientemente unos comentarios bastante provocadores cuando el parlamento japonés, creo, le preguntó sobre Taiwán. Y esto fue lo que dijo, que las acciones que implican buques de guerra y fuerza militar podrían constituir una situación que amenace la supervivencia. Verás, ahí fue cuando la situación se volvió muy tensa. China reaccionó de inmediato, porque situación que amenace la supervivencia es la misma excusa que usaron la última vez cuando invadieron China. Eso fue lo que dijeron. Oh, really? Oh, I didn't know. I didn't know. That, by the way, has not been. Oh, no lo sabía. No lo sabía. Eso, por cierto, no se ha dejado claro en los medios de comunicación aquí. Los medios han cubierto la historia ampliamente, pero no han explicado eso. Bueno, eso es extremadamente significativo y muy importante. Ahora tengo la sensación de que esta señora está completamente fuera de su alcance. No entiende la naturaleza de las fuerzas con las que está jugando. Y por supuesto, como suele ocurrir cuando la gente hace esto y le gusta adoptar posturas de una manera increíblemente imprudente, corre el riesgo de involucrar a Japón en algo que sería muy malo y peligroso para el propio Japón. Ahora entiendo que la opinión popular en Japón es mantenerse al margen de toda esta situación. A pesar de que la élite japonesa lleva bastante tiempo moviéndose en una dirección más militarista y anti-China, eso no refleja la opinión general en Japón. Pero en fin, ya veremos qué ocurre. Creo que esto también podría provocar una reacción dentro de Japón, e incluso podría tener repercusiones políticas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la agresión japonesa a lo largo de la historia, bueno, ya sabes, a China le gusta mirar la historia, ¿verdad? Así que, a lo largo de la historia, Japón intentó unas cuantas veces, unas cuantas más, entrar en China. Verás, la ubicación de Japón no es muy favorable para que los humanos vivan allí porque tiene volcanes, terremotos y tsunamis. Es un entorno muy duro para vivir. Y por eso, la Commission Chin se las enseña y las japonesas se están intentando llegar al continente, a la Tierra. ¿Y quién tiene más tierra? Por supuesto, China. Por eso, a lo largo de la historia japonesa, el primer gran intento fue durante la dinastía Tang. Por supuesto, fracasaron. Luego lo intentaron de nuevo en la dinastía Ming. En ambas ocasiones ocuparon primero la península de Corea, utilizándola como plataforma de lanzamiento para llegar a China. Ahora bien, las dos veces anteriores ni siquiera estuvieron cerca, pero la última vez sí lo estuvieron, ¿verdad? Y ya sabes, las atrocidades y todo eso. Así que para China, cuando Japón dice que algo amenaza su supervivencia, para China es algo existencial. Cuando Japón afirma eso, cuando Japón lo cree muy seriamente, ya sabes, entonces... Absolutamente cierto. También es existencial para Japón verse involucrado en un conflicto con China. Solo hay que tener algo en cuenta. Japón emprendió una agresión sostenida contra China a partir de la década de 1890. Creo que fue en 1898, y la guerra se prolongó hasta 1945. ¿Cuál fue el resultado para Japón? Una catástrofe absoluta. Y eso ocurrió en una época en la que China era muy débil. Quiero decir, la dinastía Qing se tambaleaba. Cixi era, ya sabes, una persona con cierta capacidad, pero claramente no tenía el control total. Y en cualquier caso, probablemente no entendía realmente cómo enfrentarse a un conflicto con Japón. Además, los Qing probablemente no tenían la capacidad de liderar al pueblo chino. China era pobre, su economía estaba en ruinas. Era la época de los señores de la guerra. Hubo guerras civiles, pero esa no es la China de hoy. La China actual es la principal potencia manufacturera e industrial del mundo. Es líder en tecnologías de inteligencia artificial y en muchas otras áreas. Supera a Japón económicamente por un amplio margen.
La idea de que Japón quisiera intentar de nuevo lo que fracasó de forma tan espectacular y desastrosa antes, contra la China mucho, mucho más poderosa que existe hoy, es una locura. Es una insensatez. Y si alguna vez se intentara, probablemente destruiría a Japón. Así que creo que eso es algo que la gente en Japón quizá deba comprender. Ahora bien, he oído muchas veces hablar de Japón atacando a China. Nunca he oído de un solo caso en que China atacara a Japón. Los mongoles lo hicieron, pero China nunca lo hizo. China nunca ha intentado atacar a Japón. China no muestra ningún interés en querer atacar a Japón. Si Japón tiene problemas por la falta de recursos y por el hecho de que hay volcanes, tsunamis y todas esas cosas, bueno, hay una solución muy sencilla: llevarse bien con China y avanzar. Quiero decir, hubo un tiempo, mi arrocera de arriba fue comprada a una empresa japonesa, pero en realidad fue fabricada en China. Así que ya sabes, hay muchas formas de desarrollar Japón y hacerlo junto con China. Intentar hacerlo en contra de China es una locura. Y de nuevo, vuelvo a lo que decía. Esta señora está completamente fuera de su alcance. No entiende de qué está hablando. Reavivar ese tipo de retórica es una temeridad más allá de lo que puedo expresar. Hay que ponerle fin, y espero que algunas personas más sensatas en Japón le den ese consejo. Otra cosa que los medios occidentales interpretaron mal fue la traducción. Verás, China hizo muchas cosas en respuesta a esto, como desaconsejar a los ciudadanos chinos que viajaran a Japón. Y eso tuvo un gran impacto, porque mucha gente canceló sus planes de viaje a Japón. Y también dejó de comprar marisco japonés, lo que supuso un golpe para la industria pesquera japonesa. Pero hubo un cónsul general chino en Osaka que dijo algo que los medios occidentales tradujeron como: esa sucia cabeza que se lanzó por su cuenta debe ser cortada sin vacilación. Esa es la traducción de su publicación en X en las redes sociales. Yo lo traduciría así. Basándome en el chino, lo que él escribió allí, verás, en China existe un concepto llamado miao tou. Miao tou en realidad significa señal. Así que lo que realmente está diciendo es que cuando aparece una pequeña señal, es una advertencia. Lo que quiere decir, creo, es que el militarismo japonés muestra una señal, y en cuanto esa señal aparece, debe ser eliminada. Esa sería mi interpretación, mi comprensión de lo que él quiso decir. Pero la traducción occidental decía que quería cortar la cabeza del primer ministro. Yo no lo traduciría así. Bueno, eso es un disparate. Quiero decir, obviamente no quiso decir eso ni lo insinuó. Es absurdo. Pero, por supuesto, esto ocurre constantemente. De nuevo, como alguien que sigue los asuntos rusos, puedo decirte que prácticamente todos los discursos que da Putin se tergiversan, a veces de formas grotescas. Te daré un ejemplo. Una vez le preguntaron a Putin sobre las políticas de paz, y él dijo: por supuesto, estoy a favor de la paz. Soy tan gran defensor de la paz como lo fue Mahatma Gandhi. Y estaba haciendo una broma. Y Occidente, de hecho, dijo entonces que Putin se había comparado con el comunismo, afirmando que era el nuevo Mahatma Gandhi. Es absolutamente ridículo. Incluso hubo un editorial en The Times en ese sentido. Así que nada de eso me sorprende. Y es una de las grandes desventajas que tienen tanto China como Rusia. El dominio del inglés implica que esas mentiras, porque son mentiras, es decir, tergiversaciones deliberadas, cuando se difunden, no tienen una respuesta inmediata ni eficaz. Quiero decir, por cada persona como tú que explica lo que alguien quiso decir realmente, puedes estar absolutamente seguro de que hay todo tipo de gente en X ocupada en regurgitar la traducción falsa original de las palabras de ese diplomático chino. Creo que otra cosa que es muy importante para mí es que en Japón, por ejemplo, la inflación es realmente alta. En particular, el precio del arroz ha subido significativamente. Así que ahora están distribuyendo cupones para limitar básicamente cuánto puede comprar la gente a un determinado precio.
Y otro informe que acabo de ver decía que ha habido un aumento de trabajadoras sexuales japonesas que se van al extranjero. En lugares como Australia, se ha observado un incremento significativo de trabajadoras sexuales japonesas, algo impensable hace solo unos años. Todo esto, creo, son señales de que la economía japonesa está afrontando problemas serios. Pero ¿no hace eso que Japón sea más peligroso? Bueno, no exactamente. Y tengo que decir que quiero decir, ese tipo de cosas son inimaginables. La idea de trabajadoras sexuales japonesas, la propia expresión habría sido inconcebible. Y que además viajaran al extranjero, también inconcebible. En su momento, recordarás, trabajé con empresas japonesas allá por los años 80. En aquella época, los japoneses, incluso los hombres de negocios, no solían querer ir al extranjero. Me refiero a gente seria. Eran muy insulares en ciertos aspectos. Pero ahora, trabajadoras sexuales, quiero decir, es algo que deja a uno perplejo. Por cierto, el arroz también. Quiero decir, la idea de Japón, que siempre presume de tener el mejor arroz. Tienen todas esas categorías distintas de arroz de las que hablan. No estoy comentando si esas afirmaciones son o no ciertas, por cierto. Eso es otra cosa. Pero quiero decir que Japón se esté quedando sin arroz es increíble. Y de nuevo, refleja problemas serios en la economía japonesa. No me sorprende, porque ¿qué ha estado haciendo Japón durante los últimos 30 o 40 años? Ha estado intentando reactivar su economía todo el tiempo. Entiendo que este nuevo primer ministro es discípulo de Shinzo Abe, y Abe siempre intentaba crear inflación porque pensaba que esa sería la manera de volver a poner en marcha la economía japonesa. Tenía esta teoría de que la deflación era el verdadero problema en Japón. Y por supuesto, lo que está ocurriendo ahora es exactamente lo que cabría esperar. Se está descontrolando. Era un hombre inteligente y hábil, pienses lo que pienses. Creo que era un hombre mucho más inteligente que el primer ministro que tenemos ahora. Sí, incluso lo recientemente un ejercicio militar conjunto con Japón, porque había Japón habría japonesas islas. Así que ella parece muy agresiva en general. Oh, sí que lo es. Lo es. Ahora bien, fui a Corea hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Pero tengo que decir esto, cuando estuve allí, los sentimientos hacia Japón en Corea eran extremadamente intensos. Me sorprendió lo fuertes que eran. Tuve la impresión de que en Corea, que por supuesto fue ocupada por Japón durante muchas décadas, los sentimientos hacia Japón son incluso más intensos que en China. Así que ya sabes, hablado de un matter thonen agasiwar, va mamedits kenting tor. Sí, creo que los coreanos en general su sentimiento hacia China es más, diría yo, de celos, pero con Japón es diferente. Están muy preocupados por Japón todo el tiempo, creo. Creo que eso es absolutamente cierto. Ahora bien, cuando estuve en Corea hace ya mucho tiempo, la impresión abrumadora que tuve entonces fue que China era el coloso de al lado, cuya influencia era omnipresente. Es decir, la cultura coreana está construida en torno a la cultura china. Corea sigue siendo una sociedad muy confuciana, así que allí existe una actitud muy compleja hacia China, en el sentido de que evidentemente es el modelo que se quiere imitar, pero también es el gigante vecino. Hay por tanto una mezcla de admiración, celos y quizás cierta dosis de nerviosismo. En cambio con Japón no hay ningún sentimiento de admiración. Así que es algo bastante distinto, mucho más abiertamente antagónico. La reacción de Estados Unidos, la reacción de Trump, es bastante interesante. Por un lado, cuando Laura Ingraham lo estaba entrevistando, ella sacó el tema y fue quien dijo, oh, están amenazando con cortar la cabeza del primer ministro, y cosas así. La reacción de Trump fue, en realidad, bastante curiosa. No se limitó a decir, oh, condeno eso, es peligroso, ni nada por el estilo. Simplemente dijo, bueno, a veces nuestros aliados se aprovechan de nosotros más que China.
Así que, en cierto modo, lo suavizó un poco, creo. Además, Estados Unidos retiró el sistema de misiles de Japón. Así que tengo la sensación de que en este asunto Trump no parece querer involucrarse. Well, he's just been absolutely smashed. Bueno, Xi Jinping lo dejó completamente en evidencia en esa reunión reciente. Ahora sabe que lo único que debe evitar a toda costa es verse envuelto en una guerra económica con China, porque China tiene todas las cartas ganadoras. Y lo último que querría en este momento, supongo, si tiene dos neuronas que funcionen, es meterse en otra disputa con China, por lo que en esencia es un asunto chino-japonés. Así que por una vez, creo que actuó con sensatez, aunque se puede entender por qué lo hizo. Quiero decir, hace apenas, ¿qué?, 2 o 3 semanas que se reunió con Xi Jinping, y no creo que quiera pasar por todo eso otra vez. Xi Jinping, and I don't think he'd want to go through all that again. El G7 tuvo creo que fue una reunión de ministros de Asuntos Exteriores. De nuevo, no sé por qué están tan centrados en China. En su declaración, mencionaron bastantes cosas sobre China. Entre otras, esta parte me llamó la atención. Dice, destacamos la importancia de mantener la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán. Verás, justo ahí, sabes que China se enfadará, porque Taiwán forma parte de China. Este es un asunto interno chino. ¿Por qué se molestaría el G7 en decir algo sobre eso? Y luego dijeron en la publicación, cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo, especialmente por la fuerza o la coerción, alentamos una resolución pacífica de las cuestiones a través del estrecho mediante un diálogo constructivo. También expresamos nuestro apoyo a la participación significativa de Taiwán en las organizaciones internacionales apropiadas. Verás, esto me parece muy contradictorio en sí mismo. Si quieres mantener el statu quo, no deberías alentar a Taiwán a participar en organizaciones internacionales. Tampoco puede haber una resolución de esta cuestión a través del estrecho, porque si se resolviera, eso supondría un cambio del statu quo. ¿No te parece contradictorio? Bueno, tienes toda la razón. El G7 no debería entrometerse en este asunto en absoluto. Quiero decir, no tiene absolutamente nada que ver con ellos. ¿Qué están haciendo los Estados Unidos y los demás países del G7? ¿Por qué están siquiera implicados en eso? Quiero decir, ¿por qué Francia, Alemania y el Reino Unido están hablando de Taiwán? Ya sabes, están muy lejos. En realidad no pueden hacer nada práctico en esta situación de todos modos. Y en cuanto a los Estados Unidos, si quiere ayudar a la gente de Taiwán, es muy sencillo. Debería facilitar un diálogo entre ellos y China continental. Quiero decir, eso es lo que deberían estar haciendo los Estados Unidos. I mean, that's what the United States should be doing. That's what it promised to do, as you pointed out to me in previous. Eso es lo que prometió hacer, como me señalaste en programas anteriores. Eso realmente honraría el espíritu de los acuerdos alcanzados hace mucho tiempo, allá por los años 70. Pero no, por supuesto, lo que hacen es el mismo juego de siempre. Lo han jugado muchas veces con respecto a Ucrania. Hacen esas declaraciones que la gente ingenua e inocente en Occidente, que probablemente no esté familiarizada con todos los hechos, con todos los detalles de la historia, leerá. Y la impresión que se transmite es la del gran lobo feroz, China, esperando lanzarse sobre pobre e inocente Taiwán. Y forma parte de esa manipulación del lenguaje y del discurso que ocurre constantemente en Occidente, lo que crea ese mal ambiente que luego Occidente intenta aprovechar en su propio beneficio para hacer que China parezca mala y él mismo parezca bueno, y para fingir que China está siendo agresiva, cuando en realidad quienes están cambiando el statu quo, tal como dices, son las potencias occidentales. En cuanto a por qué lo hacen, por qué hay tanta atención del G7 hacia China, lo he comentado muchas veces. Siempre, invariablemente, en cada asunto internacional, Venezuela, lo que sea, China está ahí, en el fondo de su pensamiento. China is there at the back of their minds. So here's the question, right?
Entonces, aquí está la pregunta, ¿verdad? Aunque China hoy es mucho más fuerte, más poderosa de lo que solía ser. Ya sabes, en la época en que las alianzas occidentales incendiaron el Palacio de Verano y todo eso, la China actual es muy diferente. Pero no estoy seguro de que los colonizadores occidentales lo vean así. Aunque lo reconozcan, no estoy seguro de que realmente hayan asimilado todo el asunto. Y por eso, en China, en las redes sociales, ahora hay debates sobre que, aunque los chinos en general aman la paz, prefieren que todo transcurra de manera fluida y pacífica, incluida la unificación con Taiwán y mantener buenas relaciones con sus vecinos, incluido Japón. Pero teniendo en cuenta los desafíos a los que se enfrenta China, por todas partes, como dijiste, están tan obsesionados con China. Y la última agresión, ya sabes, esos comentarios del primer ministro japonés y del G7, no se trata solo de Taiwán. En su declaración también hablan de derechos humanos, de Xinjiang y del Tíbet. Ya sabes, lo de siempre. Vale, parece que nunca van a parar. ¿De acuerdo? No. Y además, lo que acaba de pasar con Nexperia. Aunque el gobierno neerlandés devolvió el control, sigue siendo algo temporal, no se ha restablecido por completo y no han reincorporado al director general ni nada por el estilo. Y ahora, Alemania dice, oh, no vamos a usar ningún producto de China y cosas así, aunque él va a visitar China con toda la gente de la industria y demás. Así que ha habido algunas discusiones sobre que quizá, con el tiempo, una guerra sea inevitable, para enviar un mensaje a toda esa gente, incluidos Japón y la OTAN, de que China es fuerte y poderosa y de que China va en serio con la unificación, la independencia y todo ese tipo de cosas. ¿Qué opinas? Bueno, tengo que decir que espero que nunca lleguemos a eso. Quiero decir, la guerra es algo terrible. Pero volviendo a tu punto original, no. Occidente no ha interiorizado esto. Todavía no pueden aceptar del todo que China sea su igual. Ten en cuenta que los occidentales son profundamente ignorantes de la historia y la civilización de China, mientras que el pueblo chino está muy bien informado sobre la suya. Te pondré un ejemplo. Mi esposa, como te he dicho, es una una insa, principales expertas en sobre D.H. Lawrence, el escritor inglés. D.H. Lawrence, who is an English writer, she discovered that there are far more people, far more experts. Descubrió que hay muchísimas más personas, muchísimos más expertos sobre D.H. Lawrence en China que en el mundo anglófono occidental. Quiero decir, se trata de un importante escritor inglés. Entonces, ¿cuántas personas en Occidente han oído siquiera hablar de él? Probablemente se podrían contar por cientos. Probablemente podrías reunirlos a todos en una sola sala. Y ese es el problema fundamental. En Occidente estamos absolutamente acostumbrados a pensar que nuestra civilización es la única civilización real. Sí, China hizo algunas cosas. Algunas personas quizás sepan que inventaron la pólvora o algo por el estilo. People might know that, they invented gunpowder or something of that kind. But nobody really has a real sense. Pero nadie tiene realmente una idea de su profundidad, textura y sofisticación. Y eso lamentablemente se traduce en la imagen que la gente tiene de China hoy en día. Todavía persiste la idea de que de algún modo no es real, de que toda esa fuerza que tiene China no es más que una cortina de humo, un tigre de papel y todo eso. Y que si los hacemos retroceder, obviamente no pueden estar a la altura de nuestra calidad y nivel. Y si tienen éxito en algunas cosas, fabricar chips y programas de inteligencia artificial, probablemente sea porque están robando nuestra tecnología de alguna manera. Así que sí, absolutamente. Y no hay una situación más peligrosa que esa. Cuando por un lado, eres consciente de que este país, la civilización que desprecias, se está volviendo más rico y más fuerte, y al mismo tiempo te sientes enormemente superior a él, eso te tienta a hacer cosas estúpidas que podrían resultar imprudentes y desastrosamente equivocadas. Creo que hay suficientes personas en los ejércitos de Occidente, al menos en el ejército estadounidense, que entienden lo catastrófica que sería una guerra con China. Pero estoy de acuerdo
en que dentro del Congreso, dentro del liderazgo político de Estados Unidos y dentro del liderazgo político de Europa, el número de personas que piensan así es diminuto. The number of people who are like that is tiny. Sí, por eso ya sabes, si miras lo que pasó entre Rusia y Ucrania, los rusos decían repetidamente, bueno, Ucrania es la línea roja, ¿verdad? Pero parece que eso no les calaba. Siguieron forzando los límites, insinuando esa posible adhesión a la OTAN, y luego empezaron con ese tipo de golpes y no cumplieron el acuerdo de Minsk. Simplemente siguieron haciendo cosas para irritar a Rusia hasta que Rusia actuó contra Ucrania. Antes de eso, que todo lo que decía ruso tenía efecto. Simplemente no lo toman en serio. I think the Chinese are experiencing the same thing. And bear in mind, Creo que los chinos están experimentando lo mismo. Y ten en cuenta que los occidentales saben muchísimo más sobre Rusia que sobre China. Quiero decir, muchos occidentales cultos han leído a Tolstoy o a Dostoyevsky. La mayoría de los occidentales han escuchado en algún momento la música de Tchaikovsky. Y sin embargo, a pesar de eso, son profundamente ignorantes y de una manera generalmente racista, se sienten superiores a los rusos. Así que imagina cómo deben sentirse respecto a China, un país muchísimo más grande, pero del que saben aún menos. Debería decir algo aquí, quizá, y es una crítica a mi propia cultura. Recuerdo cuando fui a Shanghái en 2017 y vi cómo se comportaban los jóvenes occidentales allí, presumiblemente profesores o lo que fueran, la comunidad de expatriados. Me sentí profundamente avergonzado de cómo actuaban. Eran personas que estaban realmente en China, mostrando al inicio, en un respeto hacia el país, la civilización y la gente. sabes, por eso, lamentablemente, a veces simplemente tienes que actuar, no solo intentar convencer a la gente, porque no se lo toman en serio. Bueno, China actuará. Quiero decir, China ya ha actuado, por supuesto, en el ámbito económico. Y fíjate en lo sorprendidos que estaban los estadounidenses. Me han dicho, no solo en privado, ya sabes, Robert Barnes lo dijo públicamente. Robert Barnes tiene contactos en el gobierno de Estados Unidos. Scott Bassett le dijo a Trump, por supuesto que podemos hacer todas estas cosas, sancionar a todo el mundo con un interés del 50% y todo eso. Los chinos nunca usaron las tierras raras contra nosotros. ¡Qué horror! Lo hicieron. Y me debe que las hombres o el prank ocurrió. Lo mismo ocurrió, por cierto, en Corea. Los estadounidenses decían, no, 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 de ninguna manera imaginable responderá el ejército chino si avanzamos hacia las fronteras de China. Fue una sorpresa absoluta cuando el ejército chino intervino, y una sorpresa total cuando luchó bien, lo cual fue realmente inesperado. Y ya sabes, se puede ver que tienen esa actitud. Por mucho que aprendan la lección, nunca parecen aprenderla del todo. Pero al final, China responderá, como era hizo en Corea en 1950, y como Alice no con respecto al comercio. Y vimos lo devastador que es su respuesta. Sí, por esa misma razón, cada vez más gente en las redes sociales habla de que quizá una guerra no sea evitable. Simplemente hay que dejarlo claro, ¿no? Occidente cree en la fuerza. Hay que mostrarles una fuerza real, especialmente fuerza militar. No digo que la gente esté preparada para la guerra, pero cuando se trata de una guerra con Japón, hay alrededor de un 90% de apoyo a eso. Así que a la gente no le parece un problema. Espero que no lleguemos a ese punto, pero si ocurre, creo que China está completamente preparada para una guerra con Japón. Si Japón es lo bastante insensato como para involucrarse, por ejemplo, en los esfuerzos de unificación de China. Aún así, creo que cada vez más personas sienten la necesidad de algún tipo de acción militar, solo para dejar claro un mensaje, ¿verdad? Para demostrar que hablamos en serio, que no tenemos miedo a la guerra. Como, ya sabes, ¿crees que nunca usaríamos las tierras raras? ¿Qué te hace pensar eso? Pues exactamente. Correcto.
Exactamente. Ya he señalado esto antes, en muchos programas anteriores. En Occidente estamos obsesionados con el poder. Sí, ¿recuerdas lo que dije? Que el pensamiento político occidental proviene de los numerosos conflictos que los estados europeos tuvieron entre sí y de las aristocracias militares que los dirigían. Es como si nunca hubiéramos dejado atrás nuestro propio periodo de estados en guerra. Quiero decir, es como si aún viviéramos con esa mentalidad. Y creo eso es que los chinos deben comprender. Nunca lo hemos dejado realmente atrás. Ese periodo sigue estando muy cerca. Correcto, Ucrania. La guerra de Ucrania. Estados Unidos ha redactado ahora en secreto un nuevo plan, supongo que junto con Rusia, para poner fin a la guerra de Ucrania, el llamado Plan de Paz de 28 puntos. ¿De qué se trata? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Bien, pues los rusos negaron rotundamente haber tenido algo que ver con ello. Eso es lo primero que hay que decir. Quiero decir, los estadounidenses han estado diciendo por todas partes que los rusos estaban implicados. Los rusos dicen que ni siquiera lo han visto y que nadie se lo ha hecho llegar. No saben absolutamente nada de esto. Ahora bien, lo que está ocurriendo es que el ejército ucraniano se está desmoronando en las líneas del frente. Sé que esto se ha dicho muchas veces, pero esta vez es verdad. Ayer, los rusos capturaron una ciudad importante llamada Kupiansk. Las tropas ucranianas han sido rodeadas. El Donbass está a punto de caer. Mucha gente ha dicho que si los rusos toman el Donbass, el camino queda abierto hasta Kiev y desde luego hasta el Dnieper. Así que, de repente, los estadounidenses, que hace apenas unas semanas se decían entre ellos que la situación en las líneas del frente estaba estancada, ahora necesitan detener la guerra rápidamente antes de que haya un colapso militar. Por eso están ideando todos estos planes. Y este plan que han elaborado es un menú extraordinario. Es como una especie de menú de restaurante. Tiene pequeños elementos que gustan a un lado y al otro. Así que no, Ucrania no se unirá a la OTAN. No habrá tropas de la OTAN en Ucrania. Pero fíjate, eso es realmente muy astuto, porque dicen que no habrá tropas de la OTAN. Pero ¿qué pasa con las tropas británicas o francesas que entren en Ucrania diciendo que no están allí como parte de la OTAN? ¿Ves lo que están haciendo? Están intentando elaborar algún tipo de propuesta que tanto los ucranianos como los rusos puedan aceptar, lo que detendría los combates antes de que llegue el colapso. Ahora bien, los rusos, por supuesto, que no son tontos y que han pasado por esto con los estadounidenses muchas veces, lo han visto perfectamente. Y lo que dirán es, mira, este plan de 28 puntos tal como está, obviamente es interesante, y es interesante como documento de debate. Ahora aceptas que Ucrania no puede unirse a la OTAN, y eso es algo importante. Aceptas otras cosas, como que toda la zona del Donbass debe quedar bajo nuestro control. Pero hay muchísimo más trabajo por hacer, así que sentémonos y hablemos de ello, lo cual es, por supuesto, exactamente lo que los estadounidenses no quieren, porque no quieren hablar de estas cosas. No quieren entrar en una negociación real, seria, larga y prolongada con los rusos. Lo que quieren es detener los combates ahora, antes de que, como dije, Ucrania se derrumbe. Así que de eso se trata. Entonces ya veremos. Sí, estoy de acuerdo contigo. No les gustan las discusiones ni las negociaciones largas. No, no las hacen. No las hacen con China, no las hacen con Rusia. Los rusos han sugerido repetidamente que los estadounidenses formen un equipo de negociación adecuado y se reúnan con ellos de manera regular para resolver estas cuestiones y averiguar cuáles son los verdaderos puntos de desacuerdo, cuáles son las verdaderas preocupaciones de cada parte y luego avanzar a partir de ahí. Ese sería un proceso de aproximadamente un año. Los estadounidenses no quieren hacerlo, del mismo modo que no quieren hacerlo con China. Quiero decir, hemos tenido todo este asunto de las negociaciones comerciales con China. ¿Qué negociaciones comerciales?
China ha ofrecido repetidamente negociaciones comerciales, pero ¿eres consciente de que existan negociaciones comerciales serias y adecuadas? Por supuesto que no. Esto ciertamente no es algo que esta administración sea capaz de hacer. No creo que ninguna administración sea capaz de hacerlo ya. Si al gobierno de Estados Unidos le gusta tener una idea, lanzártela y que simplemente tengas que aceptarla, ¿verdad? Exactamente. Funciona con algunas personas, quiero decir, funciona con algunos países. Podría funcionar hasta cierto punto en Oriente Medio, por ejemplo. Hasta cierto punto no del todo. Pero con sociedades y países grandes, poderosos y estructurados como China y Rusia, desde luego no con China, definitivamente no con Rusia, simplemente no funciona así. Y los estadounidenses parecen no entenderlo. ¿Sabes? Estoy en contacto con algunas personas en Estados Unidos que dicen tener contactos con la administración. He intentado explicarles esto una y otra vez, y nunca lo entienden. Sí, la arrogancia y la soberbia es interminable. Hagan lo que hagan, nunca cambian. Y la idea de que pueden, de algún modo, engañar a los demás, sí, ya sabes, sin tropas de la OTAN en Ucrania, no se dan cuenta de que los rusos van a ver eso al instante. Sí, vale. Creo que en la última semana o dos ha habido escándalos sin fin, al menos así me lo parece. Así que empecemos con la BBC. La BBC se disculpó con Trump por su programa Panorama. Editaron partes del discurso de Trump o algo relacionado con el 6 de enero, ¿verdad? Y ahora Trump dice que, aunque la BBC se haya disculpado, igualmente los demandará por $1.000 millones. Solo quería que supieras que en este asunto, el pueblo chino, alrededor del 90%, apoya a Trump. Así deben hacerlo. Tienen razón. Entonces, ¿puedes contarnos un poco sobre la reacción británica ante esto y sobre el futuro de la BBC en general? Bueno, en realidad esta es una historia interesante, porque por supuesto, los británicos han construido la BBC y la imagen de la BBC como una organización mediática absolutamente imparcial, completamente objetiva y basada en hechos. Y nunca, en ningún momento, ha sido así. Siempre ha reflejado en gran medida las actitudes británicas y occidentales, así como las políticas del gobierno británico. Hubo una época en la que se acercaba más a esa aproximación que hoy en día. Pero daré un ejemplo que recuerdo de mi infancia: la cobertura de la BBC sobre la guerra de Vietnam. Recuerdo cómo incluso entonces, la BBC siempre se refería al ejército de Vietnam del Sur, el ejército respaldado por los estadounidenses. Siempre los llamaban las tropas del gobierno, mientras que el ejército de Vietnam del Norte eran los comunistas. Así que ya se puede ver lo que estaban haciendo. Y eso fue, ya sabes, en una época en la que la BBC quizás se aproximaba más a la objetividad. Con el paso del tiempo, a medida que Gran Bretaña se ha debilitado, que la política británica se ha vuelto cada vez más partidista y que la calidad de los medios en Occidente ha disminuido, la BBC se ha vuelto igual que el resto de los medios aquí en Gran Bretaña. Así que, ya sabes, si quieres información sobre China, Xi Jinping, el dictador, los genocidios en Xinjiang, la opresión en el Tíbet, encontrarás todas esas cosas en la BBC. Y por supuesto, aquí son ampliamente aceptadas. El gran error que cometieron fue ir contra el hombre que era el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, una figura muy impopular en Gran Bretaña, por todo tipo de razones. La BBC apoyó firmemente todas las afirmaciones durante su primer mandato de que era un agente de los rusos, de que existía algún tipo de colusión entre él y los rusos. Eso no funcionó. Así que luego respaldaron la historia de que estaba implicado en algún tipo de insurrección, intentando derrocar al gobierno de los Estados Unidos al final de las elecciones. Y por supuesto, hicieron lo que hacen todo el tiempo ahora: editar y presentar las historias de una manera determinada.
Esto se ha vuelto tan común y tan rutinario que incluso muchas personas en Gran Bretaña pueden verlo ahora. Cuando era niño, la BBC en Gran Bretaña se consideraba una institución enorme y digna de confianza. Ya no se la percibe de esa manera. Y eso está creando una crisis para la BBC. La forma en que se financia la BBC es que todos los británicos que poseen un televisor o que pueden acceder a la televisión pagan un impuesto que va directamente a financiar la BBC. Cada vez más personas en Gran Bretaña se preguntan por qué deberían seguir pagando esto, dado que ya no es la organización imparcial y fiable que recordamos. Creo que la BBC está en crisis. Creo que dentro de 10 años ha desaparecido. Sí, y creo que todo el mundo estaría feliz de ver desaparecer a la BBC. Te lo dije, hay un término en China, se llama el filtro BBC, ¿verdad? Cuando toman fotos en China, siempre salen grises. La gente pone la misma foto una al lado de la otra, una con un cielo azul brillante, un día lleno de color, y la misma foto con la BBC de alguna manera parece gris y deprimente. Así es como influyen en la gente, en sus espectadores, para que odien a China. Once upon a time, back in the 1970s, Érase una vez, allá por los años 70, recuerdo cómo la BBC solía hacer documentales sobre la cultura y la civilización chinas, y eran muy buenos. Hoy en día, hace muchísimo tiempo que no veo nada sobre China en la BBC que sea ni remotamente positivo. Quiero decir, nunca ha sido completamente fiable, pero ha habido un enorme declive, y eso va a llevar a una caída. ¿No es interesante? Bien, la BBC, cuando hicieron algo así con China, con Rusia, con todos esos otros países, nunca hubo consecuencias para ellos. No hubo castigo ni nada. Pero eso les hizo sentirse aún más relajados, aún más desafiantes, hasta el punto de pensar que pueden hacerle esto a un presidente de Estados Unidos. Ahí es cuando se han pasado de la raya, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Verás, lo otro es que se ha vuelto la BBC está muy implicada en la política interna, quiero decir, fue muy hostil hacia Jeremy Corbyn, por ejemplo. También es muy hostil hacia ciertas personas de la derecha que son críticas con la guerra en Ucrania y con la forma en que se ha llevado a cabo la política británica allí. Y la BBC, como todos los demás elementos del establishment británico, apoyó a Biden y a los demócratas frente a Trump y asumió gran parte de las críticas hacia Trump. Así que, como dijiste con toda la razón, se volvieron complacientes y cayeron en el hábito de hacerle a Trump lo mismo que hacen con todos los demás. Ahora los han pillado. Ha sido un golpe muy duro para ellos. Como dije, esta vez sobrevivirán, pero están viviendo de tiempo prestado. Quiero decir, están llegando al final del camino. La gente se está cansando de ello. Otro escándalo, si no fuera por el de Epstein, del que creo que probablemente debería hablarse más, es lo que están haciendo los investigadores italianos. Están investigando denuncias de turistas que pagaban por disparar a civiles en Bosnia en los años 90. Están utilizando términos como safari humano y turismo de francotiradores. Me pareció indignante cuando lo leí. Y bueno, para empezar, supongo que es cierto. No veo ninguna razón para dudarlo. Pero algunas personas señalaron, vi algunos comentarios que decían que esto ya era bien conocido en algunas partes de Bosnia, alrededor de Sarajevo o algo así. La gente en realidad era consciente de ello, pero nadie prestó atención hasta ahora. Entonces, ¿por qué es eso? Lo sabía todo. Quiero decir, lo sé. Siempre he sabido de esto. Sabía todo lo que estaba ocurriendo en Bosnia. Debería decir que no se trata solo de Bosnia. He oído historias, esto no puedo confirmarlo, pero que en cierta zona del norte de Londres, personas de allí han estado yendo a Gaza y uniéndose al ejército israelí y han estado participando en safaris humanos allí. Y en un momento dado, algo así también se anunciaba para Ucrania, excepto que, por supuesto, no se puede realmente hacer safaris humanos con el ejército ruso. Así que eso terminó muy rápido. Pero no, absolutamente.
basically ended very quickly. But no, absolutely. And that, by the way, it's important for people. Y eso, por cierto, es importante que la gente en China lo sepa. Quiero decir, tenemos este lado increíblemente violento, brutal y sádico en nuestras sociedades, en nuestra cultura, que el pueblo chino experimentó en el siglo XIX, y nunca ha desaparecido del todo. Mira nuestras películas, mira nuestra cultura cinematográfica, por ejemplo, y lo verás ahí. Así que, absolutamente. ¿Por qué está saliendo ahora? Esa es una muy buena pregunta, en realidad, y nadie da una respuesta sencilla. Podría estar relacionado con la política étnica. Solo supongo, pero en realidad no lo sé. I'm just guessing, but I mean, I don't really know. A veces pienso en ello. Curiosamente, creo que la mayoría de las veces la verdad acaba saliendo a la luz, ¿verdad? Pero por diversas razones, a veces simplemente por casualidad, creo, alguien se topa con algo, empieza a alzar la voz y por alguna razón eso empieza a difundirse. Así que muchas veces es difícil decir exactamente por qué. Pero hay algo seguro. Me parece que tarde o temprano los judíos tienden a destacar. Absolutely. Absolutely. I mean, Absolutamente, absolutamente. Quiero decir, debería mencionar que mi esposa conoció a alguien en Alemania que hizo exactamente eso. No fue a Bosnia, sino a Croacia durante las guerras yugoslavas para hacer precisamente ese tipo de cosas. Así que ya sabes, no es algo inusual. Este tipo de cosas ocurren con bastante frecuencia. a lot of this kind of thing goes on. Vale, lo del expediente Epstein. Hay tanto que analizar. Primero tengo que decir que me sorprende lo rápido que se aprobó este proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein en el Congreso. No me lo esperaba, incluso hice un programa con mi propio público, ya sabes, el chino, y dije que parecía que la Cámara lo aprobaría con más apoyo del que uno pensaría, parecía que más republicanos estaban dispuestos a hacerlo, pero no estaba seguro de que avanzara tan rápido en el Senado. Pues bien, lo aprobaron por consentimiento unánime y lo sacaron adelante enseguida. E incluso Trump, poco antes de que la Cámara emitiera su voto, dio un giro de 180 grados. Entonces, ¿crees que en lo referente al expediente Epstein, la situación ha cambiado? Right. I think you were right to be cautious. Exacto. Creo que hiciste bien en ser prudente, y sigue siéndolo. Lo que realmente lo cambió todo, lo que transformó la política aquí, fueron las recientes elecciones en Estados Unidos, cuando los republicanos fueron absolutamente derrotados. Obviamente la situación económica tuvo un papel importante, pero todos los que conocen la política también saben que el escándalo Epstein está causando un daño real, un daño enorme. Existe una creencia muy extendida, especialmente entre la clase trabajadora estadounidense, de que la élite de Washington está encubriendo y absolutamente grotesco. Covering up for an absolute grotesque scandal. I think there was something else, and that is that there's been these dribbles of... Creo que había algo más, y es que han estado circulando pequeños goteos de correos electrónicos en los que Epstein estaba implicado. Han estado revelando hasta qué punto Epstein, hasta el mismísimo final, hasta el momento de su última detención, seguía relacionado con toda la gente importante de Washington y, de hecho, del mundo. Hablaba con ministros en Noruega, mantenía reuniones con el embajador de Rusia ante la ONU y conservaba numerosos contactos con Israel. Hablaba con Larry Summers, intercambiaba correos electrónicos con él. Y creo que la exposición de Larry Summers también ha desempeñado un papel importante, porque Summers se ha sentido enormemente avergonzado y se ha visto obligado a anunciar su jubilación. Así que creo que lo que pasó es que toda esta gente en el Congreso se dijo a sí misma, Dios mío, si voto en contra de esto, me voy a meter en un problema muy serio. La gente empezará a preguntarse en qué he estado implicado. Así que por esa razón, decidieron votar a favor de este proyecto de ley. Pero verás, el asunto de este proyecto de ley es que exige la divulgación de toda la información que no esté clasificada. La gran mayoría. Bueno, puedo decirte esto con total certeza, lo sé. He hablado con gente.
La gran mayoría de la información sobre Epstein, y no estoy hablando de un 70% u 80%, estoy hablando de un 99,9%, está clasificada. Así que vamos a obtener algunos fragmentos y detalles interesantes, pero la información realmente interesante no se va a publicar. Así que tus dudas y tu escepticismo están absolutamente justificados. Estamos muy lejos de acercarnos a algo parecido a la verdad. Y por cierto, para mí personalmente, las preguntas no dejan de aumentar. ¿Quién era este hombre que podía hablar con primeros ministros y presidentes y participar en la diplomacia global de esta manera? Quiero decir, ni siquiera era multimillonario, ¿recuerdas? Era un hombre rico, pero no un multimillonario. Entonces, ¿cómo consiguió todos esos contactos? ¿Por qué alguien como Larry Summers siquiera le dedicaba tiempo? Estas son las preguntas sin respuesta sobre Epstein, que sospecho seguirán planteándose. Antes de hablar más sobre Larry Summers, lo cual es absolutamente increíble, el propio Trump parece estar fuera de sintonía con MAGA en este asunto. Luchó con bastante fuerza para impedir que este proyecto de ley se aprobara, hasta el momento en que quizá un día o menos antes de que la Cámara estuviera lista para votarlo, quedó claro que lo aprobarían probablemente con mucho apoyo republicano. Y fue entonces cuando cambió de postura. Al mismo tiempo, como Marjorie Taylor Greene ha repetido en varias ocasiones, ella dijo: «He hablado con muchas víctimas de Epstein. Trump no está implicado. Ellas han dicho que Trump no está implicado». Entonces, ¿por qué está luchando con tanta fuerza? Como dijiste, mucha de la información está clasificada de todos modos, así que, ¿por qué está luchando con tanta fuerza y totalmente en contra de MAGA en este caso? No lo entiendo. No lo entiendo. Y de nuevo, esta es una pregunta sin respuesta, pero es muy buena, una pregunta importante que hacer. Me han dicho que algunos de los donantes, los miembros de la clase donante, han ido a Trump y le han dicho que no quieren que esto salga a la luz, y él siempre está muy nervioso por ponerse en su contra. También me han dicho que varias personas vinculadas a Israel, y ahora no hay duda de que Epstein tenía conexiones con Israel. Estamos talagang step internacional de Nueva York. Ito barak tampro, el ex primer ministro israelí, no quieren formar el futuro. That they don't want this to come out. So there is that. There is something else, though. Así que está eso. Pero hay algo más. Y obviamente, todas las víctimas dicen que Trump no les hizo nada. Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, por así decirlo, dice lo mismo. Al parecer, Virginia Giuffre también dijo que nunca tuvo ningún problema con Trump. Pero si vas a los propios correos electrónicos de Epstein, parece que insinúa a varias personas, especialmente a los rusos, que tiene alguna información sobre Trump. Está insinuando todo el tiempo, ya sabes, de verdad quieres sostener Trump. Alec Waluset Soren. Ahora hay neomanes de eso. Now, there's no hint there of what that is. There's just a mention that, Trump was in the... Solo se menciona que, ya sabes, Trump estaba en la cocina de Epstein con todo tipo de mujeres jóvenes y todo eso. Pero nunca hay una pista real, ninguna pista clara. Y por supuesto, no hay pruebas de que el propio Epstein haya utilizado alguna información que tuviera sobre Trump para intentar chantajearlo. Pero me pregunto si no habría ocurrido algo relacionado con Trump que Epstein pudiera haber sabido, lo que pondría nervioso a Trump. No creo que fuera nada muy grande ni muy siniestro en el conjunto de las cosas, pero podría haber sido algo embarazoso para Trump de alguna manera. Sí, yo también me lo preguntaba. Creo que gran parte de eso tiene que ver con el aspecto financiero, ¿no? Las finanzas de Epstein son muy extrañas, muy misteriosas. Hay todo tipo de preguntas a las que quizá nunca tengamos respuesta. Pero bueno, aparte del tema sexual, que era lo que interesaba a la gente, también está el tema del dinero. Siempre hay que seguir la pista del dinero, ¿verdad? Así que me pregunto, Trump es un empresario, quizá tuvo algún trato comercial con Epstein que podría ser cuestionable.
Y además, el mero hecho de que estuviera con ese tipo, ya sabes, ese Epstein, parecían muy cercanos durante bastantes años. Eso en sí mismo probablemente también sea embarazoso. Creo que sí. Podría ser que no solo los correos electrónicos, sino también, en mi viaje de vuelta, leí el libro de Virginia Giuffre, No One's Girl. Es un libro muy bueno. Creo que algunas partes son difíciles de leer, pero en general escribe bien. Pienso que antes de que su padre se casara sexualmente era una estudiante sobresaliente, le gustaba leer y todo eso. Así que muy lamentable lo que le ocurrió. En realidad, creo que sin todo eso, ella podría haber sido una buena estudiante e incluso haber destacado académicamente. En fin, en conjunto, si combino los correos electrónicos, el libro y todo lo demás, tengo que decir que algo que realmente me deja atónito o me desconcierta son personas como Larry Summers. Este es un tipo que es un gran triunfador académico. Obtuvo la titularidad cuando tenía 28 años, uno de los más jóvenes de la historia del Departamento de Economía de Harvard. Alguien así, ¿qué podría tener en común con Jeffrey Epstein? ¿Un delincuente sexual registrado? ¿Qué podrían compartir los dos? Bueno, estás haciendo exactamente la pregunta correcta. No lo entiendo y no pretendo tener la respuesta. Quiero decir, la gente habla de las conexiones con los servicios de inteligencia. Hay mucha especulación sobre que Epstein era algún tipo de agente del Mossad. Tal vez lo fuera, y no lo discuto. Por cierto, no he visto nada en los correos electrónicos que lo contradiga. Pero eso tampoco me parece una explicación suficiente de cómo exactamente Epstein fue capaz de desarrollar una cantidad tan enorme de contactos con tanta gente en todo el mundo. No hay una explicación real para ello. Y quizá habría que hacerle esa misma pregunta a Larry Summers. También a algunos otros. Peter Mandelson en el Reino Unido, el Príncipe Andrés. Bueno, se supone que ya no debemos llamarle Príncipe Andrés. Prince Andrew, then we're not supposed to call him Prince Andrew anymore. But, mind you, Prince Andrew is probably too dim, frankly. Pero fíjate, el Príncipe Andrés es probablemente demasiado corto, francamente, para dar una buena respuesta. Pero ya sabes, ¿cómo exactamente cayeron todas estas personas en la red de Epstein? Y otra cosa, dado lo enorme que era esta red, ¿cómo hacía el propio Epstein para llevar el control de todo? Hay muchas preguntas aquí, muchísimas preguntas. Creo que hay algo muy siniestro en todo esto. Hablaste del dinero. Tienes toda la razón al hablar del dinero. Obviamente, está el sexo. Pero también hay otra cosa, y es como dije, esta increíble red de personas que parecen haber sido muchas de las más poderosas de Occidente. Fíjate, ni una sola pista hasta ahora de nada que involucre a China, por cierto. Muy interesante. Muy, muy interesante. Así que está centrado en Occidente. Y vemos al propio Epstein actuando en realidad como diplomático. ¿En nombre de quién? ¿Y por qué? On behalf of whom and why? Y tuve esta conversación con mi marido, ¿sabes? Porque me decía que había leído en algún sitio que hay toda una lista de académicos que se vieron implicados o enredados en el asunto Epstein, muchos de ellos grandes figuras. Y le dije que había visto nombres como Larry Summers y otros. Marvin Minsky, considerado uno de los padres, sí hay varios padres de la inteligencia artificial, pero es uno de los mencionados en el libro de Virginia Giuffre. Vale, Noam Chomsky, otro profesor de MIT, también un académico de alto nivel. Así que las personas que son profesores universitarios siempre creen que más o menos tienen una actitud altiva de que la gente grateful. Así que, en la medida en que siento que los profesores querrían mantener cierto nivel, vale, si quieres estar en mi círculo más cercano, amigo mío, necesitas tener un cierto estándar, como una posición moral o social o algo así. De nuevo, parece que la única explicación es que Epstein era rico, supongo. Así que, como es rico, entonces... Y, por supuesto, también es muy bueno leyendo a la gente y muy manipulador y todo eso. Así que podía ayudarles, ya sabes, de alguna manera ayudar a esas personas. Supongo que por eso estas personas necesitaban a alguien como Epstein para ayudarles, quizá emocionalmente o algo así. No lo sé.
It's a very good question, and my wife. ¿Eso es lo que es? Es una muy buena pregunta. Y mi esposa es, por supuesto, académica. Y hay algo de razón en lo que dices. Quiero decir, algunos académicos se sienten atraídos por personas muy ricas. Pero los académicos, como también señalas con toda razón, son increíblemente arrogantes como grupo. De verdad lo son. Creen que son unos genios, casi sin excepción. Pensarías que no tendrían ninguna dificultad en ver a través de las pretensiones intelectuales de Epstein. Sus ideas eran superficiales y francamente ridículas. ¿Qué fue exactamente lo que lo atrajo hacia ellos, como una polilla hacia la llama? Es difícil de decir. Es difícil de entender. Las personas de las que hablamos, profesores titulares, no necesitan grandes sumas de dinero. Ya son ricos. Sus instituciones ya son muy, muy ricas. Así que debe de haber habido otra cosa. Y sí, Epstein era muy encantador, obviamente, y muy manipulador. Pero, por cierto, he conocido a Noam Chomsky. Lo encuentro extremadamente desagradable, muy difícil y, de hecho, muy arrogante. En realidad, no pensé que fuera una persona fácil de manipular en absoluto. Y a poco parecía Rupernaut Horsnew, a la que se pudiera encantar un Brahmer con facilidad. Entonces, ¿qué estaban tú aquí? Podría ser también que a pesar de ser personas muy exitosas, algunas sigan sintiéndose muy inseguras. Puede ser. Sí. Necesitan una validación constante y Epstein era muy bueno dándosela. Si lees los correos electrónicos de Larry Summers con Epstein, por un lado, me parece de muy mal gusto que persiga a una mujer mientras sigue casado y que busque consejo de alguien como Epstein. Pero parece que Epstein era muy bueno elogiándole y al mismo tiempo haciéndole sentirse bien consigo mismo, ¿verdad? Bueno, quiero decir, mucha gente es muy susceptible a los halagos y diría que los académicos a menudo lo son. Lo único que añadiría, hablando de nuevo de los académicos, es que en su mayoría buscan el reconocimiento entre ellos. Es decir, ahí es donde buscan elogios. Y por cierto, son muy de formar grupos. Surgen todo tipo de facciones y agrupaciones, todo tipo de cosas por el estilo. De nuevo, parece un poco extraño que quisieran halagos y reconocimiento de alguien como Epstein. Quiero decir, muchos académicos que conozco en realidad desprecian la riqueza. Entonces, ¿de qué se trata todo esto exactamente? No lo sé. Tengo la sensación de que lo que realmente atrajo a los académicos hacia Epstein no fue el encanto, ni siquiera el dinero, sino la sensación de que tenía poder. Hay que tener en cuenta que en Occidente, lo que siempre digo sobre Occidente, estamos muy centrados en el poder. Y la idea de que Epstein podía abrir puertas, conocía gente, podía mover hilos, ese tipo de cosas. Los académicos se sienten muy atraídos por el poder. Creo que eso es cierto en prácticamente todos los que he conocido. He visto más o menos que siempre hay como un club invisible, ¿no? Quieres formar parte de ese club. Él es como el líder de ese club o algo así, ¿verdad? Exactamente. Porque como alguien me describió una vez, Oxford era como una caja dentro de otra caja dentro de otra caja. El secreto era meterse en la caja del medio. Y lo que creo que algunas personas sentían era que Epstein estaba allí y que cualquiera que estuviera cerca de él estaba dentro de esa caja. Esa es mi sensación abrumadora de lo que todo esto significaba. Y quizás sea cierto. Quizá él tuviera ese tipo de contactos y poder también. Sí, pero aún me molesta que sea un delincuente sexual registrado. Bueno, absolutamente. Quiero decir, lo que he visto ahí en ciudad es que no pasa que fabrica picture about it absoluto. No les importó. No les importó en absoluto. Lo ignoraron. No es como si él aparentemente hubiera cambiado su estilo de vida de ninguna manera. Así que ya sabes, hay una especie de falta de humanidad y de insensibilidad aquí, que es realmente extraordinaria. Lo que también me enfurece es que esto lleva ocurriendo tanto tiempo.
La primera vez que las autoridades oyeron hablar de Epstein fue en realidad en 1996. Estaban Annie y Maria Farmer, las hermanas. Fueron ellas quienes denunciaron a la policía haber sido abusadas por Epstein. Si la policía lo hubiera tomado en serio, si lo hubieran tomado a él en serio, si hubieran tomado todo el asunto en serio, todo lo que ocurrió después podría haberse evitado. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Exactamente. Y luego ella habló, creo que fue Annie Farmer, e incluso lo dijo públicamente. Dijo que desde 1996 seguían sacando este tema a relucir bajo distintas administraciones. Clinton, luego W. Bush, después Obama, luego Trump, Biden y ahora otra vez Trump. Durante todos esos años intentaron que las autoridades prestaran atención, pero nunca consiguieron nada. Parece que ese es el punto. Ni siquiera se puede culpar a una administración concreta o a un director del FBI en particular, ni nada por el estilo. Es simplemente todo duelo de que existe. Absolutamente. Quiero decir, parece que había una sensación general de que, ya sabes, fuera lo que fuera que Epstein estuviera haciendo, simplemente se le dejaba en paz, como si de algún modo estuviera por encima del alcance de la ley común, lo cual es algo muy inquietante. Tengo que decir que, después de leer el libro y todo esto, sinceramente siento que mi fe en el capitalismo se ha derrumbado por completo, porque creo que toda la idea del capitalismo, incluso en su forma más justa, está rota. Ahora mismo ni siquiera tenemos un capitalismo justo, como una competencia justa. No creo que tengamos ni eso. Pero incluso si lo tuviéramos, en el fondo, el capitalismo crea una brecha de riqueza, ¿verdad? Siempre habrá personas que ganen mucho más dinero que otras. Y cuando tienen tanto dinero, una de las cosas que motiva a la gente a ganar más es la idea de que una vez que tenga tanto, me tratarán de forma diferente. Tendré un conjunto especial de reglas solo para mí, porque soy tan rico, ¿verdad? Puedo salirme con la mía en muchas cosas. Así que casi por definición, el sistema capitalista contradice la idea de que todos somos iguales. Siento que básicamente es eso. Esto es absolutamente correcto. Y tienes toda la razón. Quiero decir, cualquiera que piense que, ya sabes, un Rockefeller y un Smith están en el mismo nivel político, está siendo extremadamente ingenuo. Esto siempre ha sido cierto, por cierto, pero nunca ha sido más cierto que hoy. Quiero decir, hace mucho tiempo se me describió el socialismo como democracia aplicada. Y se puede percibir lo que eso significa en realidad. La democracia real, práctica y genuina, muestras que aplica, es en realidad el y sin él, es importante ni sin que reina help stuff fly. Sí, estoy de acuerdo. De verdad creo que si ves cómo piensan estas personas, para empezar, lo de Epstein duró muchísimo tiempo y hubo mucha gente que lo apoyó, se sentían totalmente cómodos a su alrededor. Quiero decir, ¿cómo pueden explicar eso aparte de que la gente se inclina ante el dinero, verdad? Creo que fue Tina Brown o alguien así quien dijo que lo único que avergüenza a la gente es que la asocien con alguien pobre. Ahí es cuando la gente se siente avergonzada. Esto es profundamente cierto. Y de nuevo, si puedo hablar sobre la cultura china, lo cual probablemente sea una de las razones por las que, como persona china, esto te resulta especialmente chocante, esto no ha sido cierto en la cultura china. Es decir, si sabes cómo funcionaba China, no era el caso de que los muy ricos tuvieran poder. Todo giraba en torno al intelecto, aprobar exámenes, servir al pueblo, convertirse en magistrado, a menudo en lugares muy duros y difíciles. Es un conjunto de valores cultural completamente distinto. De nuevo, en Occidente, la riqueza es interconectados. La riqueza y una vez hacia el poder, y el poder significa de controlar a los demás. Sí, en realidad, en la historia china siempre ha existido una especie de jerarquía, una categorización de las personas. Se llama Shi, Nong, Gong, Shang. Shang significa comercio, que está en la parte inferior.
En la cima están los funcionarios del gobierno. La idea es que si eres respetado en tu profesión, deberías ser un buen funcionario al servicio del pueblo. Después vienen los agricultores, las personas que proporcionan alimento a todos, y luego los artesanos. Y el comercio está en la parte más baja. De hecho, a lo largo de la historia siempre ha existido esta tensión entre el Huangdi y los ricos, porque los Huangdi nunca se sentían cómodos con el hecho de que alguien pudiera tener tanto dinero, lo que significa Por naturaleza tendrás poder, y eso se considera una amenaza para el poder real, el poder monárquico. Así que sí, es cierto, sí, absolutamente. No, es completamente cierto. Quiero decir, nunca ha habido un momento en la historia de China. Nunca ha habido un momento en la historia de China, excepto quizá durante la época de Chiang Kai-shek, en que la riqueza se tradujera en poder político. Quiero decir, nunca ha funcionado así. Mientras que en Occidente es la forma actual en que funciona el poder. Las personas poderosas son ricas y las personas ricas son poderosas. Incluso la aristocracia militar, se basaba en eso. Antes de dejarte ir, dos cosas relacionadas con la política exterior. Pues bien, Epstein consultó al gobierno ruso una semana antes de la cumbre de Helsinki, preguntándoles cómo tratar con Trump. Es interesante, ¿verdad? Es asombroso. Por lo que puedo entender, al menos esta vez, los rusos lo mantuvieron a distancia, lo que plantea muchas preguntas. Quiero decir, ante todo, ¿por qué pensaba que los rusos estarían interesados en él? Eso, de nuevo, te dice algo. Recuerda que el embajador ruso ante la ONU tuvo una larga reunión con él en algún momento anterior. Pero ya sabes, Epstein cree que puede acercarse a los rusos. Los rusos obviamente saben quién es, pero por alguna razón decidieron que esta vez no iban a tener ningún trato con él. Así que, de nuevo, aquí está ocurriendo mucho. Esto es diplomacia. Epstein entrometiéndose en la diplomacia entre el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos. De hecho, hay una ley en Estados Unidos, por cierto, que prohíbe este tipo de cosas, que particulares se involucren en la diplomacia de esta manera. Pero obviamente, eso no se aplica a Epstein. Una vez más, me encuentro haciéndome la misma pregunta que tú. ¿De qué va todo esto? ¿De qué va todo esto? ¿Qué cree Epstein que va a poder decirles a los rusos que ellos no sepan ya? ¿Y por qué piensa que los rusos estarían interesados en escucharlo? ¿Y por qué, dado que ya han hablado con él antes, los rusos decidieron que ahora no quieren hablar con él? ¿Es porque saben algo sobre Epstein que nosotros no sabemos? Tal vez alguien debería preguntarles. Nadie lo ha hecho, por cierto. Sí, otra cosa es que obviamente odia a Imran Khan, lo cual me resulta un poco sorprendente. Dijo que Imran Khan en Pakistán es una amenaza mucho mayor para la paz que Erdogan, Khamenei, Xi Jinping o Putin. Entonces, ¿por qué está tan en contra de Imran Khan? Esta es otra excelente pregunta. Ahora bien, todo lo que puedo decir al respecto es que Estados Unidos fue muy hostil hacia Imran Khan y orquestó su derrocamiento como primer ministro, lo que por supuesto ha llevado a su encarcelamiento. Así que este es un caso en el que Epstein está en total sintonía, por así decirlo, con la política exterior estadounidense. Y me pregunto si muchas de las respuestas sobre Epstein se encuentran en Langley y en los archivos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ahora, algunas personas en China han especulado que dado que Pakistán es un país musulmán con armas nucleares, si Imran Khan no es, ya sabes, fácilmente controlable, eso sería algo que personas como Epstein verían como una amenaza para Israel, ¿verdad? Así que probablemente, sí, vale. Sí, pero lo que pasa con Imran Khan es que es secular. No es alguien que haya construido su carrera en torno a la hostilidad hacia Israel.
Era amistoso con China, Pakistán es amistoso con China, pero también parecía interesado en tener una mejor relación con Rusia. Dort examinate also just yes Pakistan you just there to be place really stand the first and you come to China you puedo madams puede ser paso why Demasiado poderoso y demasiado independiente, y no tan dispuesto a seguir la política exterior estadounidense como lo ha estado en ocasiones en el pasado. Vale. De todos modos, todo este asunto de Epstein, después de leer el libro y todos esos correos electrónicos, siento que prácticamente he perdido el respeto que antes tenía por Harvard y el MIT. Casi siento que son lugares sucios. No sé. Y ahora veo toda la Ivy League de una manera muy diferente. Tienes toda la razón, además. Quiero decir de nuevo, esto es algo de lo que podrías hablar algún día con mi esposa, que como dije es académica. Ella confirmará todas tus peores sospechas. Muy brevemente, antes de terminar, sobre la riqueza y el poder y la interconexión entre ambos. Por supuesto, el Imperio Romano es, de algún modo, siempre el punto de partida para cualquier comprensión de Occidente. Pues bien, algo que mucha gente no sabe es que el Senado romano tenía un requisito financiero. Había que poseer una cantidad fija de dinero para ser elegible como miembro, una cantidad de dinero muy grande. Así que por ley, tenías que ser un hombre muy rico para ser miembro del Senado. Y la Constitución de los Estados Unidos, cuando comenzaron, todos los hombres son creados iguales. Aquí, hombre se definía como un varón blanco propietario, ¿verdad? Así que incluso entonces había que tener una cierta cantidad de riqueza para ser considerado un hombre, un ser humano. Absolutamente. En Occidente, seamos completamente francos al respecto, las personas que tienen poder son abrumadoramente blancas, de habla inglesa, en su mayoría hombres y ricas. De eso se trata todo. De acuerdo. Hablemos de nuevo la próxima vez. Siempre hay mucho de qué hablar. En fin, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sophie. Que tengas un buen fin de semana tú también. Adiós. Adiós.